Bienvenidos a todos. Hoy empezamos la clase 1 de nuestro curso, que abarcaremos la unidad 2 del programa de estudio, que habla sobre gráficos estadísticos. Sabemos que los gráficos son muy importantes en estadística, porque trabajamos sobre datos. El gráfico, además de expresar visualmente los hechos más importantes de la información numérica, también nos permite una mejor y más fácil de comprender. Nos ahorra tiempo y esfuerzo en el análisis de datos estadísticos al facilitar su apreciación visual en forma conjunta. La primera parte vamos a ver representaciones gráficas para datos discretos o categóricos. En la unidad 1 habíamos visto sobre datos discretos. Variables discretas vendrían a ser cuando se trata de valores exactos o de números enteros. Que esta vez vamos a trabajar sobre datos sueltos, la primera parte. Y más adelante vamos a ver sobre datos agrupados. Bueno, el primer tipo de gráfico es diagramas de barras. Diagramas de barras es utilizado para representar gráficamente distribuciones discretas de frecuencias no agrupadas, o sea, para datos sueltos, como les había mencionado. Existen tres principales clases de gráficos de barras. Acá podemos ver en la imagen barras simples, barras múltiples y barras compuestas. El primer tipo de barra vendría a ser diagramas de barras, es barra simple, que a su vez se divide en barra vertical y barra horizontal. Sabemos que las barras tenemos que colocar en el plano cartesiano. Acá, por ejemplo, podemos observar en la imagen esta parte. Este vendría a ser barra vertical, en donde las variables se colocan por el eje X o por la abscisa, se le llama también. Y la frecuencia se coloca por la ordenada o por el eje Y. En este caso, esta recta que está en forma vertical vendría a ser ordenada o eje Y. Y esta recta que está en forma horizontal es la recta X o abscisa. Bueno, acá por ejemplo se puede mencionar en este ejemplo temperaturas en tres ciudades. Por ejemplo, la ciudad A tiene una temperatura de 12 grados. En este caso no especifica en qué sistema de unidad se encuentra. Puede ser grados centígrados o Kelvin, pero más vamos a utilizar grados centígrados. Bueno, ciudad A entonces la barra sube hasta 12. Acá por ejemplo tenemos los números de 5 en 5. Ciudad B, por ejemplo, sube hasta 18. Y acá nos especifica que en la ciudad C tenemos 24 grados centígrados. Las barras sabemos que tienen que ir separadas una de otra. No tienen que estar unidas, un poco separados. Este vendría a ser barra vertical. Gráfico de barra vertical de esta forma. Y esta imagen que vemos acá vendría a ser barra horizontal, en donde las variables, acá por ejemplo tenemos calificaciones, por ejemplo de alumnos. Acá por ejemplo tenemos las variables, en este caso se ponen por el eje ordenada o eje Y, y la frecuencia se coloca por el eje X. Acá por ejemplo tenemos que no nos especifica el gráfico. Calificación 1, o sea que cantidad de personas que tienen calificación 1 es 4. Calificación 2, por ejemplo, cantidad de personas que tienen calificación 2 es acá por ejemplo entre 6 y 8, que vendría a ser 7. O sea que 7 estudiantes, calificación 2.
y así sucesivamente. Calificación 3 tienen, por ejemplo, 9 personas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para concluir esta parte de los gráficos, o sea que del gráfico de barras simples tenemos dos, vertical y horizontal. A continuación tenemos barras múltiples. Este tipo de gráfico es muy recomendable para comparar una serie estadística con otra. Para ello emplea barras simples en distinto color o tramado en un mismo plano cartesiano, una al lado de la otra. Como acá se puede mencionar en la gráfica, tenemos las variables, en este caso las variables y la frecuencia. Este ejemplo nos muestra ventas en dos tiendas. Acá por ejemplo tenemos tienda A y tienda B. Tienda A por ejemplo vendría a ser el color azul y tienda B del color granate. En enero por ejemplo tuvo tienda A una venta de 800 ventas y la tienda B tuvo aproximadamente 700 ventas. Entonces se comparan los precios. Para esto por ejemplo se utilizan el diagrama de barras múltiples. Ahora pasamos al otro tipo de barras compuestas en este caso. En este método las barras de la segunda serie se colocan encima de las barras de la primera serie en forma respectiva. El diagrama de barras proporciona información comparativa, o sea que también sirve para comparar dos datos. Este es su uso principal. Este diagrama también muestra la información referente a las frecuencias, como por ejemplo podemos mencionar en el gráfico, tenemos en el ejemplo anterior ventas en dos tiendas, por ejemplo venta de la tienda A y de la tienda B. Acá hacia abajo se pone de la primera serie, cuál es de la tienda A, o sea que los de color azul, y encima de este se ponen las ventas de la tienda B, en este caso del color granate. Entonces de esta forma se representan las barras compuestas. Continuamos con el otro tipo de gráficos, ¿cuál es? Gráficos de línea. Este tipo de gráfico es muy recomendado utilizar cuando las variables están relacionados a través del tiempo, como por ejemplo ya sea días, semanas, meses, años, lustros, décadas y otros. Bueno, entonces se pueden utilizar los gráficos de línea cuando los datos se relacionan entre sí, o sea, cuando podemos decir que existe cierta continuidad entre las observaciones, como por ejemplo el crecimiento poblacional, la evolución del peso o estatura de una persona, puede ser el desempeño académico de un estudiante a lo largo de su instrucción escolar y otros. Todo esto, por ejemplo, que les mencioné está relacionado con el tiempo. En este ejemplo nos muestra el comportamiento del peso corporal en kilogramos de dos personas a lo largo de 5 años. Acá por ejemplo tenemos el de color azul, vendría a ser de Pedro, y el de color lila, Juan. Acá tenemos el año 1994, 95, 1996 hasta 1998. Acá tenemos, estas son las variables y acá se ponen las frecuencias. Esto está en kilogramos. Bueno, acá por ejemplo, si es que vamos a analizar el cuadro, o sea, el gráfico, Pedro por ejemplo de 1994 comenzó de un peso aproximado de 75 kilogramos. Y Juan empezó de un
peso en ese año aproximado de 79 kilogramos. Las dos, o sea que los dos pesos van variando. Las líneas representan entonces el peso de cada uno. Acá, por ejemplo, de Pedro va aumentando su peso. Al transcurrir el tiempo, aumenta su peso. Y el de Juan va disminuyendo su peso al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, en 1996 ya, o sea que tenía un peso aproximado de 73 kilogramos. O sea que va disminuyendo su peso. Y luego al transcurrir el tiempo va aumentando otra vez, de acuerdo a la línea. Y el Pedro, y en este caso Pedro, en 1996 obtuvo el mayor peso y después va disminuyendo también, de acuerdo a la gráfica. Entonces, gráfica de línea, cuando se relacionan, las variables se relacionan a través del tiempo. El siguiente gráfico es gráfico circular. Cuando lo que se desea representar las proporciones que representan algunos subconjuntos con respecto al total, es decir, cuando se está usando una escala categorizada, conviene utilizar una gráfica llamada de pastel o circular. Sabemos que este gráfico es un círculo y que todos los datos están ubicados en porciones, como nos ilustra la gráfica. Como ejemplo, tenemos para ilustrar la matrícula en licenciatura en un país por área de conocimiento en un determinado año. Se puede representar de esta forma. Acá analizando el gráfico, sabemos que un círculo equivale a 360 grados y acá cada porción equivale a una cierta cantidad de ángulos. Por ejemplo, este del color rojo aproximadamente equivale a 180 grados. No alcanza, pero aproximadamente. Entonces cada uno, al sumar todo esto, cada porción, de acuerdo al ángulo, va a alcanzar 360 grados. De acuerdo al porcentaje, sabemos que el porcentaje total de un dato es el 100%. Entonces al sumar todo esto, cada porcentaje en este caso, de cada dato, va a alcanzar el 100%. Entonces, de esta forma se representa el gráfico circular. En el siguiente análisis vamos a ver los otros tipos de gráficos, que vendrían a ser pictograma, histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. Si tienen dudas o consultas, pueden hacer por los canales correspondientes. Muchas gracias a todos.